Bien, voy a compartir pantalla y voy a arrancar con recta en el plano. Van a ver diapositivas muy similares a las que tiene el aula virtual, porque la teoría de recta en el plano, el resumen de la teoría lo ven en estas diapositivas. Yo hice una diapositiva por cada capítulo y bueno, y algunos de los capítulos, las docentes de cátedra me dijeron de si podíamos poner estos PDFs colgados para ustedes. Así que ustedes también tienen, ahora lo que vamos a ver es esas diapositivas, pero con práctica, ¿sí? Voy a hacer un repaso teórico rápido porque lo que me comentó la profe Natalia es que ya están sin ninguna duda con la teoría de recta en el plano, entonces la voy a pasar rápido. ¿Sí? Una recta en el plano como lugar geométrico siempre necesitamos un vector normal, ¿sí? Y un punto de paso, ¿no? Y vamos a encontrar una recta R. Bien, esta es la ecuación vectorial. Si ustedes tienen la ecuación en varias formas de escritura de una ecuación. Acá se va empezando a generar la teoría pura de lo que es recta en el plano. ¿Sí? Eso es el lugar, como lugar geométrico. Y vamos a arrancar la clase práctica desde la ecuación general de la recta, que es donde nosotros vamos a empezar a trabajar, y desde esta ecuación se van a ir generando todas las demás ecuaciones y vamos a poder construir como un pequeño resumen de todas las formas de escribir una recta. ¿Sí? Recuerden que para escribir una recta en su forma general necesitamos un vector perpendicular, un vector n perpendicular a la recta y un punto fijo P1, ¿sí? Como está en la gráfica. Este es el punto y este es el vector. Entonces tienen la recta que la vamos a escribir como A por X más BY más C igual a 0. A y B son las componentes del vector, ¿sí? Son las componentes del vector perpendicular. Y C se obtiene con el punto de paso. Por eso necesitamos, para encontrar una recta, el vector normal y un punto de paso. Y bueno, si tenemos que calcular la distancia de la recta al origen, la vamos a tener de esta forma. Bueno, esto lo de distancia lo vamos a ver más profundamente cuando veamos distancia de un punto de una recta. Ahora solamente es un recuadro de observación. Bueno, hay casos particulares de esta ecuación general, que son, por ejemplo, el caso 1, si lo que vamos a hacer es darle valores 0 a estas constantes. ¿Qué pasa si le damos valores en 0 a cada una de estas constantes? Bueno, el primer caso es si A y B son distintos de ceros y C sí es 0. Es decir, la recta va a pasar por el origen. ¿Sí? Porque C termina siendo como el punto en donde la gráfica va a cortar al eje Y. Bueno, si C es 0, no va a cortar ni el eje Y ni el eje X, entonces va a cortar el origen. En el caso de que A sea 0, ¿sí? La recta va a ser una recta de esta manera, paralela al eje X. Atención con esto de paralela al eje X o paralela al eje Y, porque va a ser muy importante eso. Así que estos son casos teóricos, pero que después cuando uno quiere hacer la práctica puede tener referencia a esto. Como en el caso 3. El caso 3, si la variable b es igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si b es igual a 0, si yo reemplazo el b en el c con 0, me queda una ecuación ax más c. Entonces resuelvo esa ecuación y me queda menos c sobre a. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de una recta que tiene esta manera es una recta que es paralela al eje Y. O perpendicular al eje X, si quieren también. Pero es más común escuchar que la recta es paralela a uno de los ejes. Bueno. Y es una recta vertical. En este caso, y en el caso 2 es una recta horizontal, como dice acá las observaciones.
Bueno, hay otros casos. El caso 4 es si dos variables son ceros de la recta general. En este caso A y C. Si en estas dos variables me queda que B y igual a 0. ¿Sí? Entonces me queda que y igual a 0 la recta. Que es el eje X. La recta y igual a 0 es el eje X. Es la ecuación del eje X. Y el caso 5 es si A es distinto de 0 y B y C son ceros. Si ustedes reemplazan eso, te queda que X es igual a 0 la recta. Y esta es la ecuación del eje Y. Bien. Vamos a la segunda forma de escritura de una recta, de la forma segmentaria, ¿sí? Que es X sobre P más I sobre Q igual a 1, ¿sí? Obviamente P y Q son distintos de 0, porque una ecuación segmentaria se va a escribir si solo si todas las variables son distintas de ceros. Si no, no se podría escribir como una ecuación segmentaria. Bueno, y tienen una importancia significativa el P y el Q. Y es muy fácil de interpretarlo gráficamente a eso. Entonces, cuando les piden las gráficas de una recta, hay una forma muy fácil de graficarla, marcando las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Si tenemos una recta dada por esta forma, va a significar que este P que está acá abajo, ¿sí?, es la intersección con el eje X. Y el Q es la intersección con el eje Y. Entonces, si usted tiene una recta dada por la forma segmentaria, es decir, X sobre P más Y sobre Q igual a 1, atención con eso, la vamos a poder graficar muy fácil, porque vamos a graficar cuál es el punto Q en el eje Y y el punto P en el eje X, o viceversa, el punto P en el eje X y el punto Q en el eje Y. Pero siempre saben cuándo corta el eje X en P y el eje Y en Q. Y grafican, porque por 2 puntos vamos a poder graficar una única recta. Esta para mí, mi visión, es la forma más simple de graficar una recta, así que ténganla en cuenta. ¿Qué pasa? Esta recta segmentaria nace de la ecuación general, despejando las variables. Bueno, ahora vamos a ver con ejemplos para que se vea un poco más lindo todo esto. Pero esto no sale de cualquier lado, es un despeje que se hace con la ecuación general, ¿sí? Por eso de la ecuación general nacen todas las otras ecuaciones. Atención con eso. Y también vamos a tener la ecuación de forma explícita de la recta. Que va a ser de la manera I igual a mx más h. Bueno, también desde la general, haciendo algunos cambios de variable, es decir, despejando I, nos queda una situación de variables donde si llamamos a m igual a menos a sobre b y a h como menos e sobre b, nos queda la ecuación explícita. Eso está todo demostrado en el libro, acá solamente hacemos un repaso teórico. Y en este caso, vamos a llamar m a la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Y h, sí, o sea, m va a ser la pendiente de la recta que se obtiene haciendo la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Y h es la ordenada al origen, es decir, el punto de intersección con el eje Y. Todos estos datos son importantes para un montón de cuestiones que vamos a tener que hacer ahora en la práctica. Voy a volver a repetir. Ahora vamos a empezar con la práctica. Voy a hacer toda la práctica en esta misma clase. Así que va a ser muy intensa. Así que prepárense. Cualquier duda me preguntan, obvio, pero tengan en cuenta que vamos a ir rápido. Bueno, esto sigue siendo la ecuación explícita que lo que explica esta diapositiva, que es teórica, es cómo encontrar la pendiente de una recta dado 2 puntos. Bueno, en el momento que necesitemos utilizarlo, lo vamos a utilizar. Si no, queda de teoría esto. Y esta es la diapositiva que a mí más me gusta de la práctica porque resume todas las
ecuaciones en una misma diapositiva, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Me hacen una señal? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Bárbaro. Bien, seguimos entonces. Ustedes lo tienen a esta diapositiva en el campus virtual, ¿sí? Ahora fíjense que voy a mechar un poco con la práctica. Vamos al primer ejercicio de la práctica que en el libro está en la página 216 o en el aula virtual. Vamos al primero. Dice, decir cuáles de los siguientes puntos pertenecen a la recta de ecuación 2x menos 3y menos 3 igual a 0. Esa es una ecuación de una recta en forma general. Y nos da 6 puntos, M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Entonces, para encontrar si un punto pertenece a una recta, hay que reemplazar el valor de x, que vendría a ser la primera componente del punto, y el valor de y, que vendría a ser la segunda componente del punto, ¿sí? Y si me termina dando 0, pertenece. Y si no me da 0, no pertenece a la recta. Vamos con el primero. Vamos con M1. Reemplazo la x por el 3 y el y por el 1 en la ecuación, y me termina 6 menos 3 menos 3, me termina quedando que es igual a 0. Entonces, sí, este punto pertenece a la recta. Y el M2, cuando reemplazo el x por 2 y el y por 3, me termina quedando menos 8, que es distinto de 0. Entonces, el punto M1 pertenece y el punto M2 no pertenece. Bueno, todos los demás quedan de tarea. Después tienen las soluciones encima. Está bueno hacer un ejercicio de matemática y verificar que lo que hacen está bien. Da una sensación de satisfacción. Vamos con el ejercicio 2. Tenemos 3 puntos en el plano. ¿Sí? P1, P2 y P3. Que pertenecen a la recta R, que es 3x menos 2y menos 6 igual a 0. Es una recta dada en forma general. Siempre traten de identificar esas cosas. Y que el vector perpendicular a esta recta es el vector 3 menos 2, por ejemplo. Bueno, dice, sus abscisas son respectivamente 4, 0 y 2. Estos números que están acá, es decir, el 4 pertenece a la x del P1, el 0 a la x del P2 y el 2 a la x del P3. Porque dice que son sus abscisas. Abscisas es la x. Para que interpreten cuando hablan de abscisas u ordenadas, la abscisa es el x y la ordenada es el y. En los ejes, ¿no? ¿Me siguen lo que estoy diciendo con lo que significa abscisa y ordenada? Bien. Bueno, porque es muy fácil poder confundirse, ¿no? Con eso. Bien. Y entonces, ¿cuáles son las ordenadas? Entonces, las ordenadas hay que encontrar quiénes sí de los mismos. Hay que encontrar las ordenadas de los puntos P1, P2 y P3. Bueno, hago el primero y ustedes después hacen los otros. Entonces, reemplazo en la ecuación de la recta que x es 4 y que y es y. Entonces me queda lo siguiente. Y empiezo a trabajar algebraicamente como una ecuación, guarda con los pasos algebraicos que hacen, y me queda que y es igual a 3. Entonces el punto P1 es el punto 4, 3. Este punto pertenece a la recta. Bueno, de tarea tienen el punto P2 y el punto P3. Ahí va, tarea. Bueno, vamos al ejercicio número 3. No, dado dos puntos, P y Q, hay que hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto Q y es perpendicular al vector PQ. Bueno, vamos a trabajar un poco. Quiero que me digan en el chat cuál es el vector PQ.
Bien, ¿y cómo le llaman a ese vector? Bien, tenemos el vector PQ, que es el menos 3, como decían ahí en el chat. Muy bien. Que es el vector perpendicular o normal a R, ¿sí? Lo podemos llamar N como lo llamamos PQ, es lo mismo, ¿sí? Si quieren, llámenlo N, está bien, eso es lo que quería que me contesten. Generalmente, cuando ustedes quieren encontrar un vector perpendicular, llámenlo con la letra N, identifíquenlo con esa letra. Entonces, ¿qué hago? Me armo la ecuación de la recta, porque lo que hay que encontrar es la ecuación de la recta, que pasa por estos dos puntos, perdón, la recta que pasa por el punto Q y que es perpendicular al vector PQ. Entonces encontramos el vector normal y la escribimos en su forma. Nada más que no sabemos cuánto vale C. C siempre se encuentra con el punto de paso. El punto de pasos es el punto Q, como dice el enunciado, el punto menos 1, 0. Entonces, como este punto pertenece a la recta, miren esta notación, esto es pertenece, y si no pertenece, es la E tachada, ¿eh? En este caso, el punto Q pertenece a la recta, entonces, si lo reemplazamos, me tiene que dar 0. Es decir, reemplazamos menos 1 en la X y 0 en la Y, y ahí encontramos quién es C, que es menos 3. Entonces me queda que la recta R es menos 3X, menos 3Y, menos 3 igual a 0. Y así se construye la ecuación de una recta que es perpendicular a un vector y que pasa por un punto. Muy simple. Siempre se encuentra la recta en su forma general. Si me dicen que se entendió esto, seguimos. A ver, yo quiero que en este momento que digo seguimos, quiero que los que estén en la clase y estén prestando atención, me digan sí, seguimos. Q es menos 1, 0 porque lo dice el enunciado para Benjamín. Bueno, gracias por escribir. Disculpen si los exijo, pero a veces necesito que... Sí, la teoría parece más difícil, pero cuando uno lo conjuga con la práctica, entiende el concepto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver esta misma recta, pero en sus otras diferentes formas de escritura. Entonces, vamos a hacer unos despejes. Vamos a escribir esta misma recta en su forma segmentaria y en su forma explícita. Pero antes, vamos a ver la gráfica de esto. Esta situación que habíamos visto, el vector PQ es perpendicular a la recta R, que pasa por el punto Q. Esta es la gráfica de la situación. No les pide la gráfica en estos casos. Esto es solamente para que ustedes vean que lo que estamos trabajando analíticamente significa con estos pasos algebraicos, tiene un significado geométrico, que vendría a ser esta figura. Acá tenemos la ecuación general de la recta. Vamos por las otras. Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación segmentaria. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar este menos 3 hacia el otro lado, como suma, es como resolver una ecuación. Y lo que vamos a hacer es dividir a ambos miembros por 3, entonces en este lado nos queda que es 1, 3 dividido 3 es 1, y en los otros lados, como tengo una resta, puedo distribuir el 3 a ambos lugares, digamos, la división, y entonces me queda 3 dividido 3, me queda x menos 1 más 3 dividido 3 y menos 1. Bueno, en realidad acá les queda menos x menos y, en realidad la ecuación. Pero para escribirla en su forma segmentaria, que necesitamos tener un P y un Q, también se puede escribir de esta forma.
¿Me siguen? Lo que dije recién. Si ustedes hacen acá las simplificaciones, queda menos x menos y, porque este 3 sobre 3 también se va, igual a 1. Pero eso no está escrito en forma segmentaria, no tiene la forma segmentaria. En este caso, si los dividimos a los dos por menos 1, nos queda su símbolo en positivo acá. Esto le puede complicar, que no entiendan por qué cambió el signo, pero bueno, fíjense si ustedes distribuyen le queda lo mismo. Bueno, esa es su forma segmentaria. Y fíjense que corta al eje X en menos 1 y al eje Y en menos 1. ¿Lo ven? Ahí se ve el Q y el P. Menos 1 y menos 1. O sea, ¿vieron que les dije al principio que es más fácil dibujarla de esta manera que de otra forma? ¿Se dan cuenta que de acá lo que tendríamos que hacer es encontrar dos puntos de la recta y graficarla? A cambio acá, haciendo este despeje, ya encontramos quiénes son las intersecciones con los ejes. Por eso es más simple graficarla con la ecuación de la segmentaria de la recta. Lo que pasa es que la ecuación segmentaria, sí, solo sí, se puede utilizar si los coeficientes son distintos de 0. Y también, desde la general, se puede hacer otro tipo de despejes, es decir, despejamos la y y nos queda la ecuación explícita de la recta. Fíjense cómo hacemos el despeje. Primero pasamos todos los términos que no tienen y del otro lado, es decir, 3x más 3, menos 3y es igual a 3x más 3. Dividimos el 3, este menos 3 que está acá, y nos queda 3x sobre menos 3 más 3 sobre menos 3, y nos termina quedando y igual a menos x menos 1. Fíjense que en este caso, cuando tenemos la ecuación de una recta en forma explícita, tenemos que identificar siempre, siempre quiénes son. La pendiente, que es el coeficiente que acompaña a la x, en este caso no se ve bien, pero es el menos 1, y la ordenada de la origen, que es el elemento en donde corta la ecuación al eje y. Y ya lo habíamos visto, sí, está acá. Y fíjense que menos 1 es la ordenada al origen, que vendría en la gráfica. Vamos al siguiente ejercicio. Hay que encontrar en el 4, en el ejercicio 4, diferentes rectas. El ítem A dice, la recta que pasa por el punto P y es paralelo al vector B. ¿Sí? Nos dan un punto de paso y un vector paralelo a la recta. ¿Puedo graficar o encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es paralela al vector B? ¿Tengo las condiciones necesarias para encontrar la ecuación general? Perfecto, Axel dice algo muy interesante. Dice que hay que invertir el vector B para que sea perpendicular. Muy bien, ¿y cómo se invierte el vector? Exacto. Ese es un vector que es perpendicular al vector B. Vamos a cambiarle de nombre porque acordate que tiene que ser un vector con otro nombre. En este caso, ¿qué nombre le pondríamos? Sí, pero no es la respuesta correcta. Cualquier nombre le podemos poner, pero hay una respuesta que es lo que hablamos. Eso, n, ¿sí? Le ponemos n a ese vector que es perpendicular a B. ¿Cómo se encuentra ese vector que es perpendicular a un vector perpendicular a B? Es el vector n, 1, 2. Es un vector que si yo hago el producto escalar me da 0, ¿sí? Que básicamente es cambiarle las componentes del lugar y a una de las componentes cambiarle el signo. Entonces, invertimos las componentes y le cambiamos el signo a una de las dos. Le cambiamos al menos 1, lo ponemos positivo y nos queda ese vector.
ese vector es perpendicular a la recta. Bárbaro. Bueno, entonces ya tenemos el vector perpendicular a la recta y el punto de paso. Entonces, una vez que ya tenemos eso, es muy simple encontrarla porque escribimos la recta en su forma general y para encontrarse reemplazamos el punto de paso que nos dan, que es menos 1, 4. Reemplazamos en X y en Y y encontramos quién es C. Una vez que encontramos quién es C, podemos escribir en su forma completa la ecuación de esta recta. Fíjense que le pueden pedir que la grafiquen, posiblemente. Para graficar una recta siempre es bueno escribir en su forma segmentaria para graficarla, ¿eh? Bueno, yo acá directamente se la grafiqué con el GeoGebra rápido. El GeoGebra también pueden utilizarlo para sacarse ciertas dudas geométricas. Cualquier duda pueden consultar, es muy simple utilizarlo. No le doy tanta importancia a los gráficos porque no le dan tanta importancia a los gráficos en el tema evaluativo. Pero sí tienen que tener referencias gráficas. Porque no es tan importante para probar la materia, pero sí es muy importante para la vida en cualquiera de sus aspectos. Tener una interpretación gráfica de las cosas siempre es mejor. Vamos a seguir. Vamos con el 4B. Dice que pasa por el punto B, que es el punto menos 2, 5, y es paralela al eje X. Bueno, esta es mejor dibujarla primero que después, y después encontrar su forma. Si yo les digo, ¿ustedes pueden graficar esta situación? ¿Se dan cuenta cómo graficarla? A esa recta que les dicen esas características. A ver, Florencia, ¿por qué? Claro, bueno, Axel ahí le contestó. Muy bien, exactamente. Bueno, fíjense, ahí hice las dos referencias gráficas. Primero graficamos el punto B, que es el punto menos 2, 5. Y después graficamos la recta que es paralela a eje X, ¿sí? Paralela a este eje, pero que pasa por el punto B, que sería esta. Este es uno de los casos que habíamos visto, en teoría, hace un ratito, ¿eh? Y me queda que Y es igual a 5 para todo X. Así se escribe el nombre de la recta, ¿sí? Recuerden que cuando llaman Y igual a un número es para todo X. Y si llamamos a la recta que son, digamos, de esta manera, verticales, la llamaríamos X igual a un número para todo Y. Recuerden siempre eso. Por eso acá dice Y igual a 5 para todo X. Para todo valor de X, es decir, para cualquier valor de X, me da 5. Como una función, digamos, en este caso. Bueno, fíjense que dependiendo de los datos que nos va dando los enunciados, ustedes tienen que ir utilizando diferentes formas de ecuaciones. Ya estuvimos utilizando la forma segmentaria y la forma general. Ahora vamos a trabajar un poquito con la forma explícita también. Vamos a suponer que dice que hay que encontrar la recta que forma un ángulo de 45 grados con el semieje positivo de las X, es decir, con el eje X, y corta de las ordenadas en el punto M0 menos 1. La pendiente de la recta, ¿sí?, siempre se encuentra siendo la tangente de ese ángulo que forma con el semieje positivo. Entonces hay que hacer la tangente de 45. ¿Alguien sabe cuánto es la tangente de 45?
Ahí está, m es igual a 1. Bien, a ver, los que no saben, agarren la calcu y pongan tangente de 45 y le tiene que dar 1. Y ya vayan sacando la calcu, porque vamos a trabajar un poquito. Les voy a enseñar a hacer unas cuestiones con la calculadora que ya se lo enseñé, pero lo vamos a reforzar hoy. Bueno, les doy un ratito para que encuentren esta ecuación de la recta y me la escriben por chat. ¿Me pueden dar la respuesta por chat de esta ecuación de la recta en forma explícita? Diciendo que corta al eje de coordenada también en el punto 0 menos 1. Ya habíamos encontrado quién es m. Ahí va. M es 1 y la ordenada de origen es menos 1, por eso la ecuación termina quedando y igual a x menos 1. Muy bien, Axel. Bueno, y la gráfica de esto es la siguiente. Ahí se ve quién es el punto M, que es el punto 0 menos 1, ¿sí? Y el ángulo que es 45, con el semieje positivo. Bien. Bueno, vamos al 4D. Dice, hay que encontrar la ecuación de una recta que pasa por los puntos A y B. ¿Sí? Por 2 puntos pasa una única recta. Y fíjense que el punto A es este punto y el punto B es 3, 4. Entonces, la recta, fíjense que es una recta paralela al eje Y. ¿Sí? Pero también podemos decir que el vector A7, el vector 0,7, perdón, que es el vector formado por A y B, en este caso es el vector BA, no AB, en la gráfica, digo. Bueno, cuestión es que este resultado termina quedando, como es una recta paralela al eje Y, esto es otra forma de encontrar su formato, pero dado ya que es una recta que es paralela al eje Y, se puede escribir de esta manera. 7x menos 21 igual a 0. ¿Sí? O, si nosotros despejamos, queda x igual a 3 para todo Y. ¿Sí? Ya, sabiendo que es una recta paralela al eje Y, se puede escribir como x igual al número donde corta el eje X. En este caso no se ve, pero es el 3. Para todo Y. O si ustedes quieren, pueden hacer una forma como si fuesen 2 puntos, pero que no justo corta. Si hubiesen sido otros 2 puntos, por ejemplo, si el aro tuviésemos por acá, se tendría que hacer todo este procedimiento, que es encontrar un vector perpendicular y un punto de paso. Bueno. Vamos al E. También, se lo dejo para que lo terminen ahora ustedes. Dice encontrar la ecuación de la recta que intercepta los ejes coordenados en los puntos P30 y Q07. Ahí está la gráfica. ¿Quién me da la ecuación de esta recta? Exacto. Ahí va. Esta es muy simple. Si vienen bien, si entienden bien los conceptos de intersecciones con los ejes de la recta, es muy simple darse cuenta. Pero puede ser que te las pida que la den en otra forma, en su ecuación, qué sé yo, general o explícita, lo que sea. Bueno, ustedes tienen que saber transformarla. Acá la transformo en su forma explícita. Y si me la preguntan en forma general, bueno, sigo haciendo unos despejes y la puedo escribir de esta manera. ¿Se entiende que les pueden llegar a pedir la ecuación en su forma tanto? Puede ser segmentaria, explícita o general. Vamos de vuelta con este ejercicio 5. Recuerden siempre leer los enunciados varias veces para entender el enunciado
correctamente, ¿sí? Porque en estos ejercicios hay que tener en cuenta exactamente lo que dice el enunciado, ¿sí? Hay que interpretarlo bien. Vamos con este ejercicio 5. Determina la ecuación de la recta que tiene pendiente m igual a 5 y pasa por el punto P menos 2 menos 4. Graficarla y, si es posible, remarcar la parte que corresponde a oferta o demanda. Bueno, a esto de remarcar la parte que corresponde a oferta y demanda, ahora lo vamos a ver mejor. Y yo ahora se voy a explicar un poquito, pero después lo vamos a ver un poco más teórico. Capaz que la profesora, obviamente, habrá hablado sobre esto. Si nosotros nos dan la pendiente M, ya nos están dando o diciendo que tenemos que utilizar una recta en forma explícita, ¿sí? Porque tenemos que M vale 5. Para encontrar su forma, nos falta encontrar H. ¿Cómo encontramos H? Y por el punto de paso que nos dicen. Entonces, como el punto P menos 2 menos 4 pertenece a la recta, reemplazamos el valor de y, que es menos 4, y el valor de x, que es menos 2, en los variables, y podemos despejar quién es h, que da 6. Entonces, h es 6, que lo ordena al origen, y puedo escribir la recta en su forma explícita. Y ahí la podemos graficar, sabiendo que 6 es la intersección con el eje y. Y después, para encontrar otro punto, bueno, si quieren le dan un valor a x, por ejemplo, un 1, y el punto 1, 11, porque 5 por 1 más 6 es 11, 1, 11 pertenece a la recta. Entonces ya con 2 puntos lo pueden graficar. Y después dice que hay que remarcar la parte que corresponde a oferta o demanda. Bueno, es de oferta porque es una función creciente en este caso, ¿sí? Porque tiene pendiente positiva. Es decir, si m es mayor que 0, si m es mayor que 0 va a ser creciente y va a ser de oferta. Y si m es menor que 0, va a ser de demanda. Bueno, ya vamos a ver bien los casos esos. Entonces solo se grafica la parte del primer cuadrante. Cuando ustedes tienen que graficar o remarcar de oferta o de demanda, solamente se remarca en el primer cuadrante. Atención con eso, ¿oh? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a ángulos entre rectas. Nosotros habíamos visto en vectores cómo calcular ángulos entre vectores. Para calcular ángulos entre rectas vamos a tener que calcular ángulos entre vectores. Es lo mismo. ¿Cómo? Así, miren. Tenemos una recta y otra recta. Las dos rectas generan un ángulo. Y las rectas también tienen sus vectores perpendiculares. Los vectores perpendiculares de la recta generan el mismo ángulo que las rectas. Entonces, encontrar el ángulo entre las rectas es encontrar el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿por qué? Porque el ángulo es el mismo, ¿no? Ahí lo escribimos en su formato de ángulos. Siempre el ángulo es el que está menor que el llano y mayor que 0, obvio. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que los ángulos entre rectas podría haber sido este como podría haber sido este. Pero no, tomamos el más chiquito. Y recuerden cómo encontrábamos el ángulo entre dos vectores, que con el coseno, ¿sí? Con la fórmula del coseno. Esto es una cuestión importante de teoría que lo tienen que saber, tanto para vectores como para recta en el plano, como para el tema que viene, que es plano después del parcial. Uy. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cómo encontrar un ángulo entre rectas, que es el ejercicio 6. Dadas las rectas R1 y R2, halle el ángulo que forman R1 y R2. Bueno, yo ya se las grafiqué ahí. Ustedes lo pueden escribir en
GeoGebra es muy simple de graficar las rectas. Y pueden ver todo, cómo son en su forma gráfica. Fíjense cuando tenemos que calcular este angulito que forman. Bueno, pero lo vamos a hacer analíticamente, es decir, trabajando matemáticamente. Si nosotros tenemos la recta R1 dada en su forma general, podemos describir quién es su vector normal o vector perpendicular, que es el vector N1, 2 menos 3. Fíjense la simbología de la escritura. Si tenemos la recta R1, entonces N1 es el vector perpendicular a R1. Y si ustedes le hacen el módulo a este vector, nos da raíz de 13. ¿Por qué estamos, digamos, extrayendo el vector normal y su módulo? Porque estamos viendo quién es el ángulo entre las dos rectas y para ello necesitamos calcular el coseno el ángulo que forman en los dos vectores, N1 y N2, que acá lo tenemos, que es el vector 3 menos 4. ¿De dónde sacamos esta R2? De acá, haciendo un despeje. ¿Sí? Ustedes, esta forma está en forma explícita R2, si la escribimos en forma general, se ve mucho mejor quién es el vector N2. Para calcular ángulos entre rectas, hay que trabajar con sus rectas en formas generales, sí o sí. Importante esto, escribir en sus formas generales a las rectas. Para extraer quiénes son sus vectores normales, calcularle sus módulos y hacer el coseno. Porque también tienen que hacer el producto escalar arriba, es decir, N1 por N2. Si ustedes hacen el producto escalar entre estos dos vectores, les da 18. Entonces, tenemos que hacer el coseno del ángulo alfa, que es 18 sobre 5 por raíz de 13. ¿Sí? Porque fíjense que son el módulo de N1, que es 5, y raíz de 13, que es el módulo de N2. Entonces, para encontrar alfa, lo que hacemos es pasar el coseno a lo menos 1 de este número, que vendría a ser este, pero en la calculadora ustedes lo van a tener. Hagan 18, si es que ahora es el momento de agarrar la calcu. Vamos a trabajarlo en simultáneo, digamos. Hacemos 18 dividido 5 por raíz de 13. Y les tiene que dar 0,99, 84, tanto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo o estoy hablando solo acá al aire? Bien, Chara. Bien, a lo que no les dio hay que hacer 18 dividido entre paréntesis 5 por raíz de 13. Al que no le dio, hay que hacer 18 dividido raíz, entre paréntesis 5 por raíz de 13. ¿Eh? A Lucila. Bueno, ahora, si ustedes hacen el coseno a la menos 1, les va a dar 3,17 y pico, pero también tienen que apretar el botón de ángulos, Shift y el botón de ángulos, y le das 310. Bien, para Lucas, vamos con la calculadora. Quería que ustedes lo hagan solos, pero el que no puede, o la que no puede, vamos a verlo bien en la calcu, ¿sí? Yo puse esta calculadora, que es la que tengo, es mi calculadora, básicamente. Pero ustedes pueden tener alguna similar. Porque ahora te explico, Lucas. Nosotros tenemos que hacer esto. Hay que hacer el coseno a la menos 1 de este número. Lo tenemos vamos a suponer que lo tenemos, lo habíamos calculado y nos da ahí, lo teníamos en la calculadora. Entonces, los comandos para hacer el coseno a la menos 1 son Shift, coseno, que vendría a ser lo que está en amarillo, y aplicamos el valor 0,99. Si ustedes lo tienen en el visor de la calculadora, pueden apretar el botón ANS también. Y apretan el igual. Eso le tiene que dar este número. Este número, 3,17. ¿Me siguen hasta acá? Y cuando les da ese número, ustedes están calculando un ángulo. Entonces tienen que verlo a ese número, que es un número irracionales.
lo tienen que ver en forma de ángulo. Entonces hay que apretar Shift y el botón de ángulo, que es este. Y les queda 3 grados 10 minutos 47,39 segundos. En mi calculadora da así. Pueden variar en algunos grados porque eso depende de cuántos decimales toma la calculadora. Vamos a ver la distancia de un punto de una recta. ¿Sí? Ejercicio clásico en un examen práctico. Pero vamos a verlo en su formato teórico y hacemos algunos ejercicios. Vamos a suponer que tenemos una recta dada por su forma general y tenemos su vector normal AB. Entonces tenemos un punto que está dentro de la recta, un punto de paso, y un punto que está fuera de la recta, que no pertenece a la recta. Entonces, para calcular la distancia de la recta a un punto, hay que calcular la mínima distancia de esa recta a un punto, porque hay muchas distancias. Fíjense, de P1 a P1 puede ser, de P0 a P1 puede ser una de las distancias. Después, de P1 a este punto puede ser otra distancia, y acá hay otra, y así hay un montón de distancias de P1 a la recta. Pero la que se toma es la mínima distancia. Y la mínima distancia es la distancia que el segmento forma un ángulo recto con la recta. Está comprobado científicamente, porque está comprobado matemáticamente, que esta es la mínima recta, es la mínima distancia de un punto de una recta. Y la demostración es una cuestión de proyección en la distancia, ¿sí? Porque fíjense que la distancia es un segmento, o sea, es el módulo de un segmento. Y viene a demostrarse con el tema de la proyección. Bueno, eso es teoría. En la práctica nosotros nos vamos a quedar con esta fórmula de distancia de R a P1, ¿sí? Que termina saliendo de esta demostración, es A por X1, que vendría a ser la primera coordenada del punto de P1, más B por I1, que vendría a ser la coordenada en I, más C. ¿Sí? El valor absoluto de eso, dividido el módulo de n, que es n ya lo tienen desde la ecuación de la recta. Y ahí sale quién es la distancia. La distancia siempre va a ser un número positivo, ¿sí? Porque es una medida. Les voy a comentar, de chismoso nomás, que el error frecuente que tienen es que se olvidan de ponerles las barras del valor absoluto. Entonces a veces le dan distancias negativas y lamentablemente le tenemos que poner mal. Así que atención con eso. Una distancia siempre tiene que ser positiva. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Es decir, calcular la distancia de un punto en una recta. Tenemos una recta 5x menos 12y más 26 igual a 0. Entonces extraemos su vector normal, porque para calcular una distancia del punto P hay que extraer el vector normal, que es 5 menos 12. Entonces, también lo que calculamos es el módulo a este vector, que es el vector normal de la recta R. Y ahora calculamos la distancia. Es decir, aplicamos la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. 5 por x menos 12 por y más 26. ¿Sí? Dividido el módulo de n. Hacemos todas las cuentas y nos da esto. Que la distancia es 0,38. Es una distancia chiquita. Bueno, acá tienen una imagen de cómo es la distancia. Es un ejercicio, es un gráfico de GeoGebra. Y así se calcula la distancia de un punto a una recta. Es siempre bueno dejarlo expresado en fracción.
al resultado final, no en un número de decimales. Bueno, hoy ustedes vieron la distancia entre dos rectas paralelas. La distancia entre dos rectas paralelas, ¿sí? Lo que hay que hacer es calcular la distancia de una de las rectas a un punto de paso de las otras. Es decir, el ejercicio de encontrar la distancia entre dos rectas se reduce a encontrar la distancia de una recta a un punto. O sea, a un punto que pasa por la otra recta. Entonces se toma un punto, por ejemplo, de R2 y calculamos, para calcular la distancia de R1 a R2, vamos a calcular la distancia de R1 a P1. Y ahí vamos a encontrar la distancia entre las rectas. Se aplica la misma fórmula. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos dos rectas. La primera, y le extraemos su vector normal y calculamos un módulo. La segunda no está en forma general. ¿La ven que no está en forma general? Pero es muy fácil obtener su forma general. Es decir, pasando al menos 5 hacia el otro lado. Así. Queda, así. Esta es la ecuación general de esta recta, R2. Y calculamos un punto A que pertenece a la recta. Este punto A. A ver, el que está en la clase de hoy, le enseño cómo calcular un punto en una recta. Es muy simple. No está explicado en la diapositiva, pero se lo voy a explicar acá en este momento. Para encontrar un punto de paso de una recta, hay que reemplazar a una de las variables por 0. En este caso, le damos 0 a la valor x. Entonces le doy 0 acá, al valor x, o acá, donde quieran, y despejo quién es y. Si despejo quién es y, me da quién es 5 octavos. Entonces el punto 0, 5 octavos pertenece a R2. Después, si quieren, lo verifican, que este punto pertenece a esta recta. Cualquier punto que elijan está bien. Después hacen la distancia. De R1 a R2 va a ser la distancia de R1 a ese punto que encontraron. Y después ya se reduce un ejercicio de calcular la distancia de un punto a una recta. Y termina quedando que la distancia en este caso es 5 medios. Sí, exactamente. Ahí Melina dice una cuestión muy, muy importante. Que hay que verificar que las rectas sean paralelas. No lo dije y es muy importante identificar que sean paralelas primero. Porque si las rectas no son paralelas, si son coincidentes o si se cortan, tienen distancia cero. Bien, vamos a la aplicación de la economía y dice lo siguiente. Que la ecuación de demanda es una recta, digamos. La ecuación lineal de demanda es una recta que es decreciente, ¿sí? Y que se grafica en el primer cuadrante nomás. Eso es lo que dice todos estos cuadros, ¿sí? Donde la pendiente M es menor que 0 y el punto ordenado al origen siempre es mayor que 0. Atención con estos datos. Son las características de una ecuación lineal de demanda. Y las características de una ecuación lineal de oferta es una ecuación lineal dada de esta forma, ¿sí? Donde P es el precio y X es la cantidad. Acá las variables cambian de nombres. Y una ecuación lineal de oferta siempre te das cuenta que es porque la pendiente es mayor que 0, ¿sí? Y siempre la ordenada de origen tiene que ser mayor que 0, en ambos casos. Bueno, y atención con esto, que es el punto de equilibrio de mercado, que es cuando se produce una intersección entre una ecuación de demanda y una ecuación de oferta. A eso se le llama punto de equilibrio o equilibrio de mercado. Lo explico ahora porque hay un ejercicio que vamos a hacer ahora. Y con este ejercicio vamos a cerrar la clase. Pensé que iba a terminar. Lo vieron en economía. Muy bien, gracias Flor por la info. Bueno, vamos a aplicar en un modelo matemático ahora cómo resolver esto, que es calcular la intersección entre dos ecuaciones. Mira, el ejercicio 8 se trata de esto.
Dice, sean las rectas R1 y R2, hay que graficarlas, remarcar si es posible la parte de las mismas correspondiente a oferta y a demanda, y si R1 y R2 determinan un punto de equilibrio de mercado, haya analíticamente sus coordenadas. Bueno, vamos con la gráfica. Vamos con la primera, con R1. Si ustedes grafican esta pendiente, esta gráfica, o sea, esta función lineal, ¿qué pueden decir sobre la pendiente? Si, en este caso, en R1. La pendiente en este caso es positiva, ¿sí? Es positiva, entonces va a ser una función de oferta, muy bien. También, fíjense, si la queremos graficar, si la escribimos en su forma segmentaria, es mucho más simple de graficarla. Corta en eje X en -2 y en 1 en Y. Y fíjense que sí es de oferta, como dice Maxi ahí. Y R2, si nosotros la trabajamos también, en su forma segmentaria, me termina quedando que corta en el eje X en 1 y en el eje Y en 2. Y fíjense que termina quedando de demanda. Si ustedes la escriben en su forma explícita, van a ver que la pendiente le queda negativa. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es graficar, fíjense en la primera que era así, solamente graficamos la parte que es de oferta, solamente en el primer cuadrante. Y la parte de demanda también en el primer cuadrante, pero fíjense que acá la dibujamos en rojo y la de oferta en azul. Ahora, vamos a buscar el punto de equilibrio, el equilibrio de mercado. Si queremos encontrar el punto de equilibrio gráficamente, podemos dibujar las dos funciones en el mismo eje, en los mismos ejes cartesianos, y el punto de intersección es ese punto, y lo podemos ver gráficamente, pero nos está pidiendo analíticamente. Analíticamente significa que trabajemos con sistema de ecuación. Un sistema de ecuación es ver cuándo se intersectan las dos rectas. Y se resuelve por el método de sustitución. Esto lo han visto en algún momento de su estudio. Es decir, el método de sustitución lo que hace es sustituir una recta o una ecuación en la otra. Es decir, acá ya tenemos despejada quién es Y y la podemos reemplazar acá. Y nos queda que X es igual a 2/5 y que Y es igual a 6/5, ¿sí? Haciendo otras sustituciones. Bueno, los dejo para que ustedes lo puedan resolver solo. El que no puede resolver este tipo de sistema, me escribe y yo lo vuelvo a explicar si no se entiende. Y el punto de equilibrio es 2/5, 6/5. Si ustedes hacen la gráfica, les queda eso, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Me quedan el ejercicio 9 y 10. Y después me gustaría hacerle algunos ejercicios tipo de examen. También voy a hacer algunas explicaciones del sistema de ecuaciones en la clase que viene. Y con eso vamos a cerrar lo que es todo el temario para el parcial.